buenas tardes, esperando a que se encuentren muy bien y bienvenidos a todo este video informativo. Mi nombre es Christopher Garrintos del tercero A del Servicio San Cuseur. El día de hoy hablaremos con mi compañero presidente Emilio Yautorio sobre la escuela de Salamanca. Y bueno, procederemos a explicar sus pensamientos económicos. Bueno, en el índice o temas a tratar, en este video vamos a tratar los siguientes temas. Primero vamos a hacer la introducción como presentación. Segundo, un contexto histórico, una apertura al tema que vamos a hablar y cuál fue el contexto había en esos años. Un tercer punto, ¿qué fue la escuela de Salamanca? Específicamente vamos a enfocarnos acá en el origen sobre qué esto tuvo. 4 raíces intelectuales de la escuela de Salamanca, o sea, ya relacionándose previamente con el origen, pero con un tono más específico. En un quinto, pensamientos económicos, los principales pensamientos económicos que tuvo la escuela de Salamanca a lo largo de todos sus años. 6 autores destacados, algunas personas que participaron y dieron sus filosofías acerca de temas económicos en esos años. Aportes que se han dado a la sociedad como penúltimo punto. Y octavo, una conclusión personal de nosotros mismos, de ambas personas. Bueno, como introducción, los aportes teóricos y las reflexiones filosóficas, políticas, teológicas y económicas de los autores de la Escuela de Salamanca constituyen una visión privilegiada de un mundo en transición. Los pensadores salmánticos, frailes dominicos, en su mayor parte intentaron orientar la vida cristiana en medio de tumultuosos pasos de la sociedad a la humanidad. Bueno, esa es como sería la pequeña introducción a este gran tema que es la Escuela de Salamanca y cómo influye en sí las personas en esos años. Al igual que obviamente se empieza a utilizar el uso de la razón inicialmente en el siglo XVI en España. Pasando a otro punto en el contexto histórico. Por otro lado, el encuentro con el Nuevo Mundo fue el desencadenante de la inflación y carencia de España, por la llegada de abundantes cantidades de oro y plata, provocando que el país se sumiera en grandes cantidades de pobres. En este sentido, fue Martín de Azpilicueta, que ya veremos más adelante quién es esta persona tan importante que influyó y estudió en la Escuela de Salamanca, quien analizó por primera vez en la historia la cantidad de dinero que existía en una economía determinando en la relación con su nivel de precio. Esto expresa un término muy común para la economía actual, pero en aquella época era muy sorprendente para la gente, dada la antigüedad que tenía esto, porque hoy en la actualidad este término de que genera mayor cantidad de dinero circulante genera mayor inflación es muy común en la actualidad, dado que en esos años obviamente no se acostumbraba tanto a decir esto. ¿Qué fue la Escuela de Salamanca? La Escuela de Salamanca se llama así porque surgió a partir de la notable labor intelectual y pedagógica que desempeñó el fraile dominico Francisco de Vitoria, un principal personaje de gran importancia en estos años, que fue, por así decirlo, colocándole un nombre, fundador de esta escuela. En la Universidad de Salamanca, en España, la tercera más antigua del mundo, fundada en 1218, año de 1218, y uno de los centros de estudio más prestigiosos y más influyentes de la época. Bueno, aquí se remonta al origen, que esta escuela tiene su naturaleza durante el siglo XVI, bueno, también siglo XIV, siglo XVII, que fue el periodo de renacimiento en Europa, en donde se abandona el feudalismo de la Edad Media y donde se inicia la corriente intelectual del humanismo. Fue una época marcada por el gran descubrimiento y exploraciones de América, y por primera vez se conectaron con todos los continentes habitados del mundo. También se conoce como el siglo de oro español, porque fue el periodo donde se dio origen y magnitud las artes y las ciencias, en donde se ubica todo este gran imperio español, lo cual trajo mucha expansión dentro del área del comercio.
Bueno, pasaremos a otro punto, a explicar las raíces intelectuales. En este punto es un punto más complejo de entender. Y bueno, dicho esto, empecé. Dicho anteriormente, la Escuela de Salamanca forma parte del amplio movimiento intelectual ocurrido a lo largo del siglo XV, siglo XVI y siglo XVII, conocido como la escolástica, el cual consiste en un movimiento filosófico y teológico que intentó utilizar la razón, en particular la filosofía de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. De entre los autores clásicos cuyas reflexiones sobre el mundo económico y social fueron recuperadas por los pensadores salmantinos, se encuentra una gran recuperación la rica tradición filosófica de Aristóteles y toda su proyección de cómo ve esta economía y en sí la vida. El enfoque de esta escuela se caracteriza por proponer respuestas morales y filosóficas con los problemas de los humanos. Con respecto a los derechos humanos, la Escuela de Salamanca fue el primero en defender estos derechos, ya que pensaban que todos los seres humanos, al compartir una misma naturaleza, comparten también la misma dignidad como hijos de Dios, como se les hacía llamar. Con respecto al análisis de las relaciones económicas, en Aristóteles encontramos una temprana distinción entre la ocnomia, que se refiere a la ley doméstica encargada de la administración de la casa, y la cremástica, en riqueza, asociada a la búsqueda insaciable del incremento y las acumulaciones de riquezas. Aristóteles analizó las diferentes funciones del dinero como medio de pago, unidad de medida, reserva o depósito de valor, así como medio de cambio. Al igual planteó la idea del precio justo como resultado de un contrato donde se expresa una justicia conmutativa y que reflejaba las promesas del cumplimiento entre los contratantes. El problema de la determinación de los precios de los bienes intercambiados fue abordado por Aristóteles en su Ética a Nicomaco. Ahí Aristóteles exploró la cuestión de la indigencia, carencia o necesidad de alguna cosa, como el reflejo de la escasez relativa de un objeto útil o deseable, la cual definía su valor o precio. Desde este punto de vista, el trabajo contenido de los bienes intercambiados, así como los costes de producción, eran factores de menor relevancia. Pensamiento económicos. Su pensamiento económico se centra en defender la propiedad privada, argumentar que era muy necesario para el desarrollo del comercio y por lo tanto corresponde a una función legítima. Además, otros temas que defendieron fue la libertad económica, la competencia y la naturaleza dinámica de los mercados. Otra de las fuentes intelectuales de la Escuela de Salamanca se encuentra en el pensamiento nominalista y la asimilación del derecho romano. Los nominalistas concibieron las matemáticas como fuente suprema del saber, abriendo las puertas al cálculo y la contradicción, a la clasificación y a la probabilidad. Los autores salamantinos plantean que la finalidad última de la economía debía orientarse hacia el bien común y la justicia. En el bien común, como finalidad última del quehacer económico, se entendía como la justa distribución de la riqueza que aseguraba a los hombres alcanzar los bienes materiales necesarios para su plena realización. Para lograr este objetivo, la sociedad debía regirse por el principio de justicia y la vida económica debía orientarse por el principio de la justicia conmutativa, la cual implicaba el equilibrio en las relaciones entre iguales. Al igual como parte de la escolástica son considerados los fundadores de la economía científica. La teoría del justo precio y la economía del mercado. La teoría del justo precio aparece como el punto de partida de sus reflexiones sobre las nuevas relaciones económicas que estaban desarrollándose. Para los estudiantes salamantinos, el justo precio era aquel que evitara la destrucción del alma salvándola de la avaricia.
Esta preocupación ética distingue a los aportes de la Escuela Salamanca de las escuelas modernas del pensamiento económico. En la obra de Francisco de Victorio, uno de los autores más destacados de la escuela, el problema del comercio se vincula con la doctrina de Santo Tomás sobre el intercambio. Para Victorio era injusto vender o comprar en el precio distinto al justo o medio. La justificación moral del acto del intercambio se basaba en la indigencia de las personas y su mutua independencia, por lo que se compra-venta debía garantizar el mutuo beneficio de las partes y así evitar que en el intercambio existiera la persecución del beneficio propio en detrimento del bienestar del prójimo. La solución al problema del intercambio debía no solo ser válida en situaciones en las que la formación de precios justos fuera garantizada por el libre funcionamiento del mercado, sino en aquellas circunstancias en las que existieran las condiciones para ello. Los pensadores de Salamanca debieron elegir entre elementos objetivos y los subjetivos para plantear un mecanismo de determinación del precio justo. Una teoría de la formación de precios que considerara los elementos objetivos habría de rescatar los costos de producción, es decir, analizar el valor desde el punto de vista de la oferta, mientras que al lado subjetivo consideraría la utilidad experimentada por el consumidor. Los pensadores salamantinos en su mayoría se inclinaron por la segunda alternativa. La tesis salamantina del precio justo es una teoría del valor en la que el valor en una mercancía es determinado por el servicio o utilidad que proporciona al consumidor. Este sentido de equivalencia se constituye en el principio del regular la compra y venta. Francisco de Victoria investigó la formación del justo precio partiendo de una visión subjetiva del valor. El autor temía aquellos abusos presentes en el acto de la compra y venta, aun cuando la estructura del mercado lo permitiera. En este sentido, desde la perspectiva moral, la acción del hombre de negocio estaría delimitada por la regulación estatal y por el libre juego del mercado. Pero ahí donde se extinguieran estos obstáculos, se expresaría el compromiso individual de la justicia. Cuando Victoria juzgaba la moralidad de uso de compra barata para vender caro, consideraba que en muchos casos esta práctica podía realizarse sin que fuera en perjuicio de la República, pudiendo incluso acarrearle beneficios. En estos casos, lo que se condenaba era la práctica especulativa que impedía la formación justa de los precios, el acaparamiento de las mercancías o la eliminación desleal de la competencia. En este sentido, la figura del libre mercado emergía en el pensamiento de los autores salmantinos como un mecanismo deseable para llevar al precio natural y justo. Al igual que muchas otras cosas sostenía Victoria a que, en caso de indigencia, por ejemplo, en el que nadie prestara ayuda al necesitado, la propiedad privada quedara suspendida y el individuo pudiera gozar de la donación voluntaria o involuntaria de los bienes que requiriera. Cuando el problema del dinero sostenían que los escritos salamantinos intentaron explicar una economía monetaria en contraposición a una sociedad de trueque. Eran testigos del enorme flujo de metales preciosos que desde las colonias americanas llegaban a la metrópolis española. Y, como el dinero cobraba una importancia creciente en las transacciones, ante la tarea de aportar una teoría de dinero, conservaron la idea del pensamiento aristotélico, incorporando las nuevas realidades de los siglos XVI y XVII. El dinero no solo había dividido el proceso del intercambio en la compra, por un lado, y la venta por el otro, sino que además introducía una nueva operación, el cambio, es decir, el intercambio de dinero por dinero. Ahora daban lugar a apariciones de nuevos sujetos, los comerciantes, cambistas y banqueros. Domingo de Soto
reivindicó los beneficios que para la sociedad tenía el comercio, el tiempo que condenaba el uso del dinero. Para Soto, el trueque y por lo tanto el abandono del uso del dinero significaba que para el hombre una vida más tranquila. Es por ello que Soto planteaba que el contrato de compra-venta debía ser eliminado de la sociedad. Para sostener la posición, Soto citaba a Aristóteles y Plinus, con fin de mostrar que el dinero no era necesario y que en la época en la que los bienes se intercambiaban directamente la vida era más feliz y sencilla, ya que asociaba al dinero con el surgimiento de fraude y errores. Al igual que en 1535, Francisco de Victoria planteó que en las ganancias obtenidas mediante un billete de intercambio representaba una compensación por los riesgos y trabajos implicados en el envío de dinero fuera de las fronteras del reino, y por otra parte era el pago de la parte que deseaba la transferencia debía ser por el beneficio obtenido. Autores destacados. Francisco de Victoria nació en 1483 en Burgos, España, el cual destacaron las sus ideas de derecho nacional y económico moral, como afán de lucro y además destacaran sus teorías cualitativas del dinero. Otro autor que destacaba era Domingo de Soto, que nació en 1483 Burgos, España. Tuvo una posición a favor de la exclusión que llevó a defender también a los indígenas americanos y a sus derechos. Martín de Azpilicueta. Sus aportaciones fueron las bases de la teoría cualitativa del dinero y la teoría del valor escasez. Aportes. Uno de los aportes más destacados fue la teoría cualitativa del dinero. Esto indica que la oferta del dinero y el nivel de precios en una economía están a proporción directa entre sí, es decir, cuando están fuertemente relacionados. Cuando hay un intercambio en la oferta de dinero, hay un cambio proporcional en el nivel del precio a viceversa. Aunque igual existen críticas a la teoría cuantitativa del dinero desde muchos ámbitos. La principal crítica viene por ser un modelo demasiado simple como para explicar la variación de los precios por sí sola. Bueno, como conclusión personal, eh, esta escuela, creo yo, en mi opinión personal, que fue de gran ayuda para ver, visibilizar y entender varias cosas acerca de lo que hoy se entiende como economía, como lo que proyectamos, como lo decimos de economía, las cosas básicas que se implantan, porque al estudiar economía hay muchas dificultades y con esto, estudiando lo antiguo, podemos encarecer o tener una visión más clara sobre cómo se trataba de años atrás, como la influencia que esto causó y al igual que también visibilizamos la trayectoria de que tuvo todo este cambio, este proceso y de cómo la sociedad en sí antigua pensaba, cómo, cómo esta grande influencia lleva a un mundo lleno de preguntas, lleno del uso de la razón, de en sí el estudio de varias cosas que a la gente que la gente en sí le interesa y puede influenciar por estas cosas. Desde el punto de vista en lo personal, al igual que, como he dicho, que es bastante interesante, bastante intrigante estudiar eh, la antigüedad, la economía antigua, el cómo se pensaba, cómo, el cómo la gente creía en esos años que eran las cosas, pero en que en realidad hoy día puedes establecer una cierta relación entre lo que es lo antiguo y lo que es actual, y de ahí entender las bases fundamentales de la economía, al igual que los personajes destacados fueron fueron unos personajes que influyeron, ¿no es cierto?, en esta época y que al igual que hoy se puede
dar el mérito para decir que ellos aportaron una cierta cantidad de importancia al, al área de la economía en esos años, porque estamos hablando de hace 1000 años atrás, 1200 años atrás, 1300 aproximadamente, que estamos hablando del año 1400, o sea, muchos años atrás, ya desde ese momento se empezó la persona a estudiar esta cantidad de abruptos, de una abrupta ciencia. Eh, También podemos saber que si el modelo que tenemos los países actuales, uno puede observar la estrecha relación que existe en que la implantación de los modelos que se creía antes con la implantación de los modelos de hoy en día. Por ejemplo, la libertad del mercado, eh, el, el precio el precio justo que se le da a una cosa, y todo esto que va reflejando lo que hoy la sociedad se ha construido. Y bueno, filosóficamente, al igual que muchas cosas, ¿no es cierto? Que el pasado nos construye como ahora estamos hechos, como ahora somos. Entonces, bueno, se puede establecer cierta relación con el pasado de la historia, con lo actual. Al igual, otra cosa mencionar, que esta escuela eh, bueno, como hoy en día, igual la escuela de Salamanca está basada en el cristianismo, en la religión, en todo esto de poder pensar a base de lo justo. Entonces igual hoy en día ciertas creencias son, son así poca al igual como están que esta influencia son ciertas, se puede decir que tiene cierta relación con las creencias de hoy en día con las de antes. Y bueno, todo esto de cómo la sociedad en sí ha podido ir cambiando a lo largo de todos los años. También, eh, por destacar el contexto histórico de lo que se vivió en esos años, porque como he mencionado que el oro causó mucha inflación y dejó en carencia en sí al imperio español de esa época, eh, estos ciertos personajes destacados, destacando a Martín Lutero, pudo investigar y hacer una relación con todo esto, con, con lo que se conoce como esto, que se conoce bien común, lo de, ¿no es cierto?, de mantener circulando mayor inflación. Entonces, por eso mismo vuelvo a recalcar que la antigüedad, de la historia antigua, genera mucho en que pensar en reflexión sobre cómo vemos nuestra actualidad. Y bueno, esto sería ya mi conclusión propia. Y por último, que decir, con estas pocas palabras, que son que el tema fue bastante interesante y que en realidad uno aprende bastante que en sí sobre la economía que se pensaba años atrás y un poco de filosofía en este tema. Y bueno, eso sería del video. Espero que les haya gustado y adiós.